Hombres firmes en tiempos inestables. ¿Cómo usted como hombre puede mantenerse firme en este mundo cambiante, en estas corrientes cambiantes? ¿Cómo puede mantener su integridad, su fe, su firmeza, su liderazgo en un mundo en el que todo está en constante cambio y donde hay corrientes en donde uno ya no sabe qué es cierto y qué es falso? Para hablar de este tema tenemos a un hombre de Dios, tenemos al pastor Christian Thorne, bienvenido. Gracias muchachos, ¿cómo están? Y estamos ya prestos para ver esto de ser un hombre firme en tiempos inestables. Y la firmeza no tiene que ver con un carácter duro, autoritario, sino más bien con afrontar las cosas parados en la roca que es Cristo Jesús. Claro. Pastor, ¿cómo pueden los hombres mantener su fe, su integridad? Esa imagen intachable en estos tiempos que cada vez se hace más y más complicado. Bueno, es algo relativo, y digo relativo porque cuando hablamos de esa fe no estamos buscando la perfección, lo que sí estamos buscando es ser hombres que desarrollen su carácter de manera tal que puedan ser de impacto comenzando por su propia familia. Okay. Y el hombre de impacto, el hombre que quiere forjar en otros valores cristianos, tiene que comenzar por modelarlos en él, Ezequiel. Sí. Porque tú no puedes decirle a tus hijos, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Así que tú tienes que comenzar modelando. ¿Y qué es lo que tú modelas? Modelas una fe, no una religión, modelas una relación con Dios en la que la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda de una vida en comunidad, porque también otra cosa que nos ayuda a mantener la fe es la comunidad. Yo no crezco solo, yo necesito otros hombres que están tratando de hacer lo mismo, que me recuerden y que me animen cuál es el pacto, el compromiso que yo tengo con Dios. Pastor, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces nosotros los hombres buscamos mal, no buscamos primeramente el reino de Dios, queremos buscar riqueza, queremos buscar estabilidad, queremos buscar todo lo material, primero que todo. Y después decimos, bueno, cuando ya tengo todo, ya la casa, el carro, las cosas materiales, entonces ahí busco a Dios. No, lo primordial es buscar de Dios. Eso es característica de un hombre también de pacto. Bueno, y ese es el punto. Un hombre de pacto es un hombre que se mantiene firme. Y esa firmeza la obtienes del carácter. Ahora, escuchaba hace un instante y decía, no, porque yo tengo un carácter duro. No, eso no es carácter, eso es temperamento. El carácter es lo que Cristo va forjando en ti. ¿Y qué forja? Como lo dijimos hace un minuto, forja la fe, pero también la integridad y también mi capacidad de obedecer. ¿A quién? A Cristo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo puedo obedecer, yo puedo liderar. Entonces, un hombre de pacto es un hombre que lidera, que es íntegro. Y hablando de integridad, significa que hay una coherencia entre lo que yo creo y lo que yo hago. Claro. Comenzando por ahí. Y obviamente eso me lleva a liderar, pero no liderar como cualquiera, sino liderar al estilo de Jesús. El propio Jesús lo dijo y lo anoté por aquí. Decía el Señor Jesús, yo no vine a ser servido, sino a servir. Estoy parafraseando el texto que está en Marcos 10:45. Lo que quiero decirte con esto es que el verdadero líder no se impone con autoridad. El hombre de pacto se impone con ejemplo, liderando a su familia, liderando a los que lo siguen, que lo vean cómo hace las cosas. En vez de imponerse, entonces es motivador. Entonces son cualidades que nos hacen impactar a las personas, impactar a tus generaciones, impactar a tu comunidad, impactar, por decirlo así, al resto de tu círculo, porque a eso estamos llamados como hombres de pacto, a ser gente de impacto a nuestro alrededor. Así es, pastor. Me surge una pregunta, porque ahorita mencionó el impactar a la comunidad, impactar a la familia, impactar al círculo que le rodea a ese hombre de pacto. Pero ¿cómo puede influir quizás ese círculo a esas características de hombre de pacto? Sí me doy a entender. ¿Cómo influye esas personas que rodean a ese hombre en sus comportamientos y en aquello que desarrolla y viceversa? Me encanta porque obviamente parte de la influencia que yo ejerzo sobre mi medio, pero también el medio ejerce una influencia sobre mí. Correcto. Así que, como decía mi abuelita, comienza a rodearte de gente que aporte algo a ti. Decía doña Vicenta, una amiga mía. Así que no es que necesariamente si yo vengo de un entorno hostil yo me voy a volver hostil, pero las relaciones que yo tengo me influyen, y por eso que posiblemente algunos son presas de ese impacto que el medio hace en ellos. Entonces yo tengo que procurar, y yo a veces digo, camina con leones.
camina, aunque tú seas un gatito, camina con leones porque en algún momento tú te vas a visualizar como ellos. Claro. Y lo que quiero decir es que tú vas buscando el ejemplo de hombres que han sabido ser guías, líderes de su hogar, y lo hacen con integridad, lo hacen con una fe en Dios, modelando en los que vienen lo que debe ser. Y el problema que tenemos en nuestra sociedad, en los que nos rodea, es que es una sociedad que está en deterioro porque hay muchos jóvenes, por decirlo de una manera tanto poética, jóvenes que son, digamos, que no tienen padres, que son huérfanos, pero de padres vivos. Y eso es triste. Sí, eso Pastor, es triste. yo quiero que la gente que nos está viendo, nuestros hermanos, amigos, televidentes, fieles, nos llamen 200-7110, 200-7111, algún comentario, alguna anécdota, alguna pregunta. Con mucho gusto aquí tenemos el pastor disponible para preguntarle precisamente sobre estos temas. Y escuchándolo, recordaba la obediencia de Abraham y su hijo Isaac. Dios le encomienda pues entregar a ese hijo, y Abraham, siendo obediente, acató las órdenes de nuestro Padre Celestial. Muchas veces el hombre le cuesta ser obediente por su identidad como hombre. Y yo lo que en estos días analizaba, y qué bueno que me lo preguntas porque estaba en un devocional personal y yo entendía, estaba hablando de la adoración, mira lo que Sí. estaba... ¿Y qué es realmente la adoración? Porque muchos piensan que adorar es cantar. Y digo, el canto, la alabanza es una expresión de la adoración. Claro. Pero lo que realmente viene a ser mi adoración es mi entrega y obediencia a Dios. Y es lo que hacía Abraham. Abraham fue un adorador, porque cuando tú adoras, tú estás dispuesto a darle a Dios no lo que te sobra, sino lo que más aprecias. Y por supuesto, como Dios quiere ser lo primero en tu vida, entonces cualquier cosa que esté por encima de Él, entonces se considera idolatría. Y aquí es donde me encantó lo que dijiste, porque Abraham tenía un hijo muy apreciado, el hijo de la promesa. Pero el Dios de pacto te dice, tú y yo tenemos un pacto, dame Suelta ese hijo. Suéltalo, así a tu único hijo. Pero es que también es una analogía de lo que nosotros amamos como hombre. Hay cosas que nosotros lo vemos como muy nuestro. Entonces lo que Dios nos va a pedir es soltar esas cosas que como hombre nos atan y quitan a Dios del primer lugar. Exacto. Entonces, en la medida que yo pueda obedecer y en la medida que yo puedo morir a mi yo para entregarle a Dios lo que me está pidiendo, yo vuelvo al pacto. Yo vuelvo al compromiso original que hizo Abraham, que lo modeló y que dijo que él sería bendición sobre las familias de la tierra. Nosotros estamos llamados a hacer impacto. Hoy ese pacto de Abraham me alcanza a mí, alcanza a mi comunidad, alcanza a mi familia, porque si yo me mantengo en él firme, obediente a Dios, íntegro, y repito nuevamente, la integridad no es perfección. La integridad es tan sencillo como yo poder mantenerme firme en las cosas que digo que creo, es como no fallarle a mi familia. Sí. Cuando un hombre pierde la integridad y cuando un hombre es infiel, no solamente a la esposa, le es infiel a los hijos, le es infiel a la familia. Yo digo, tú le eres infiel hasta a tu suegra. Hasta a sí mismo. Hasta a sí mismo. Las Entonces, palabras que dijo y prometió se y estas cosas nos van deteriorando y van deteriorando las relaciones que tenemos con la comunidad. Claro. Entonces, decía antes, Tefi, ¿cómo esa comunidad puede impactar en mí? Pues como le decía también, rodéate de gente que quiere lo mismo que tú, que persigue lo mismo que tú, para que cuando tú estés flaqueando, que de hecho va a pasar, entonces haya hombres de pacto, hombres de integridad que digan, yo puedo ayudarte, recuerda cuál es la meta, no caiga, levántate, y si caíste, levántate, sacúdete, pide perdón y restáurate. Qué bueno que dijo eso, Pastor, porque eso me ayuda a construir esta idea. ¿Qué pasa cuando realmente el círculo familiar no aporta? Sobre todo en la identidad de un hombre, que probablemente pudiese pasar como a la mujer de Lot, en la familia. El hombre es de Dios, busca de Dios, pero hay algo dentro de la familia que no está bien. Y muchas veces, lamentablemente, eso es lo que conlleva el divorcio. La gente se divorcia por desacuerdos, porque pareciera que uno empuja la carreta y el otro no. Entonces, ¿cómo crear esa unidad y que realmente el hombre sea un hombre de Dios, cabeza del hogar? Mira, yo lo ampliaría, no solamente al primer círculo que es el hogar, lo ampliaría al círculo, digamos, de tus amistades. También. ¿Por qué? Porque todos ejercen influencia en ti. Por supuesto. Entonces puede pasar que en algún momento los que te rodean, comenzando por tu familia, no abrazan la misma fe que tú. Y mira lo curioso, nuestras iglesias primeramente van mujeres. Y tú es que cuando una mujer se convierte, ora por muchos años, pero cuando Dios restaura al varón, restaura una familia. Porque
un hombre se convierte y el domingo siguiente viene con la mujer y los hijos agarrados de la Y mano. tienen que venir. Y tienen, posiblemente vienen obligados, pero vienen y son expuestos a la palabra y expuestos a este medio de transformación. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos que como hombres de integridad somos los que tenemos que influenciar, que impactar a nuestro medio, comenzando por nuestro hogar. Cuando tú eres un hombre de impacto y tú le dices a tu niño de 12 años, vamos para la iglesia, él dice, ay no, hoy es domingo, yo quiero quedarme jugando videojuegos. Tú dices, te vistes y nos vamos. En ese momento te estás imponiendo. Pero él va a entender tiempo después que esa imposición, eso de no quiero ser tu amigo, sino tu padre, ahí es donde tú comienzas a ejercer una buena influencia. Lo mismo va a pasar. Pasa muchas veces que la mujer, como dije, se convierte primero, pero cuando es el hombre el que se convirtió, entonces ahora tiene que, por usar un término, venderle esta fe a su esposa. Sí. Y la única manera de hacerlo es con el ejemplo. La única manera de hacerlo es con integridad. Que ella pueda ver, oye, de verdad este tipo está cambiando, porque él no era así. Ahora está poniendo otros principios por delante. Incluso, disculpe que le interrumpa la idea, pastor, con el ejemplo de lo que Dios hace. Porque por allí, durante el mes de febrero, tuvimos un testimonio circulando, que es un testimonio muy impactante de un sembrador de esperanza. Sí. Que él sembraba, él venía a las reuniones y él estaba allí siempre y la esposa, no, pero es que esos $20 me sirven para el súper. Ese minuto que tú siembras me sirve para acá, para comprarme ¿Qué mi tú estás cosita. creyendo allá? Tú estás yendo allá, yo te necesito acá en la casa. Y un montón de cosas que ella decía, pero de repente empezó a ver que al esposo no le faltaba nunca nada. Empezó a ver el comportamiento del esposo, empezó a ver ese testimonio y actualmente los dos asisten. Dejémosla ahí porque tengo una llamada antes que responda esa interrogante. Vamos a atenderla. Buena mañana. Hola. Sí, Hola, adelante. Buenos días, Dios les bendiga. Bendiciones. También ahí a los expositores. Quería hacerle una pregunta al pastor que tienen ahí invitado. Mire, ¿cómo hacer para que el hombre que trabaja, ese hombre que llega, o sea, cansado y se va trabajando acá casi siempre de lunes a sábado, ¿cómo hacer, qué papel jugaría la esposa en este aspecto con el hombre del hogar? Que debería ser de repente el sacerdote del hogar, pero como que no se ve. Entonces mi pregunta es, ¿puede la mujer tomar el lugar de sacerdote del hogar que le correspondería al hombre, pero vemos que el hombre no lo hace? ¿Puede la mujer tomar ese lugar, por ejemplo, haciendo el altar familiar que creo yo que no se debe de perder, y pienso yo que eso se ha perdido en muchos hogares, y por eso es que vemos pues que no hay testimonio, vemos familias que se han disolucionado, se han pues dividido? ¿Cómo la mujer puede llegar a ser un papel importante para que eso se logre en el hogar? Interesantísima pregunta, comentario, porque también es comentario. Y yo quiero partir diciendo de que estoy promoviendo, y es algo que me he propuesto, que el hombre retome su sacerdocio. Sí, es cierto todo lo que dijimos, y sabemos que el hombre no solamente está llamado a ser proveedor, sino protector y guía de la familia. Obviamente el cansancio, las obligaciones pueden hacer que mengue un poco en esa labor, y ahí es donde la ayuda idónea, la esposa, entonces puede reafirmar lo que el padre enseña. Pero miren lo que dije, quien lo enseña es el padre, pero ha sido cómodo. Por eso es que hay que volver al pacto, volver a esa relación con Dios en la que yo asumo como padre y sacerdote mi rol dentro del hogar. Y eso se ha perdido, y lo digo con temor y lo digo con temblor. Hay que volver a tomar el sacerdocio, porque no ha sido cómodo dejarle esa función a la mujer. Entonces la mujer, a falta de un padre que sea líder de sus hijos, que sea forjador de su carácter, entonces, bueno, como pobrecito, él está cansado, yo lo voy a hacer. Y repito, no quiero que suene como contradictorio. Es bueno que la mujer reafirme los principios bíblicos
pero que el hombre lo enseñe. Yo tengo que ocupar mi lugar. Ahora, pastor, es importante también dejar claro que no es que la mujer debe estar, ¿cómo se llama?, ocupando el puesto del hombre. Exacto. La posición del hombre es la del hombre. Pero si en el caso de la televidente que nos llamaba, claro que la mujer puede ser Totalmente. la que impulsa a sus Claro, hijos a estar porque en la iglesia, puede ser que yo también como hombre necesito ese lo impulso. impulsa a ella también. Mi amor, ¿te vas a hacer siempre el devocional hoy? O sea, claro. Por ahí hay varias historias. Y las mujeres son muy Y inteligentes mujeres- para Sí, eso sí. también. mujeres de Dios que dice, no, mi esposo es mi tercer hijo. Yo soy la que le tengo que dar el Sí, empujoncito. sí, sí. Y a veces el hombre necesita, y no es malo, creo que no es malo, con moderación, de la manera correcta, creo que no es malo que la mujer dé ese impulso, pero él da Claro. su ayuda. Sí. A lo mejor el hombre se Es siente ayuda muy idónea. cansado, pero si dice, mi amor, ¿qué tal si hoy oramos juntos? exacto. En vez de ver el partido 3 horas de fútbol, perdonen para los amantes del fútbol, pero sí, es verdad que hay gente que se dedica, bueno, está cansado, el esposo dice, no, voy a ver mi partido. Pero probablemente podrías usar ese mismo tiempo para enseñar a tus hijos, para sacar tiempo con tu esposa, para el devocional. Es correcto, y aquí yo creo que ahí donde está el balance y lo sabio de lo que están diciendo ustedes y lo que la televidente dijo. Yo creo que la mujer, precisamente por eso es ayuda idónea, porque ella entiende, o sea, la mujer sabia y la prudente edifica la casa, y ella sabe que parte de esa edificación es formar el carácter de Cristo en sus hijos. Entonces, cuando tú ves a tu esposo, lo primero que necesita, claro, él viene de esa función de proveedor, pero necesita afirmación. O sea, si va a llegar a la casa y se va a encontrar a una mujer rencillosa, sí, esto que tú no has hecho, no. Entonces eso va ahí creando mayor apatía. Pero si cuando tú dices, oye, qué bueno lo que estás haciendo, me gusta lo que estás haciendo en la iglesia participando del ministerio tal, ¿qué tal si también involucras a tus hijos con esto y esto y esto? Entonces yo creo que hay maneras de poder afirmar y motivar, porque vuelvo a lo mismo, sí, la mujer lo puede hacer y es la respuesta a la televidente. Sin embargo, tenemos que todos ser intencionales en llevar al hombre a volver a su sacerdocio, porque ese es el trabajo de él. Hay roles que se están invirtiendo, y ese es el problema. Ahora, con una mujer que trabaja, entonces se siente más empoderada y ahora quiere mandar. Y digo, el problema no es que trabaje, el problema es que quiera asumir el rol del hombre. Ese es lo que quiero dejar que Igual, quedemos claro. hay hombres que cómodamente dejan que la mujer asuma su Y eso rol. es lastimoso de un hombre, lamentable. Total, No, total. definitivamente, pastor. Bueno, lastimosamente llegamos al final. Sí, se nos acabó el tiempo. Quedó tiempo de preguntas se nos y agotó. todo. Pero yo quiero que oremos. Claro que sí. Al inicio del programa hablábamos en dirección al versículo que compartíamos, el libro de Daniela, que los hombres que nos sintonizan, los hombres de pacto que están allí pendientes, sean hombres que busquen el rostro del Señor. Pero yo quiero que usted entonces hoy dirija la oración hacia esos sacerdotes del hogar, hacia esas casas que quizás se ha perdido esa costumbre de que el hombre sea el que lidere, el que eduque. Retome su rol. Me encanta y lo voy a hacer con mucho gozo porque es algo que también Dios ha puesto en mi corazón. Amado Dios, yo te doy gracias porque estamos siendo ministrados y estamos siendo desafiados a ocupar nuestro lugar, a que el hombre vuelva a su posición de sacerdote y guía de su casa. Yo te pido que cada persona que ha escuchado este programa, los testimonios, las entrevistas, haya sido persuadido a asumir su rol. Padre, tú estás ofreciéndonos la oportunidad de entender lo que hay en tu corazón, entender que como hombre tenemos un papel que cumplir, que las mujeres también como ayuda idónea cumplirán su parte, pero que nosotros debemos, bajo toda circunstancia, asumir nuestro rol. Ayúdanos porque no es fácil. Te necesito, Espíritu Santo, para volver a ese rol de sacerdote del hogar, para volver a ser el guía, el maestro, para volver a ser el mentor de mis hijos, el que ellos necesitan para llevarlos hacia ti, Señor. Que todo aquel que ha escuchado este programa no solamente decida ocupar el rol, sino entregarle su vida a ti. Que cada hombre vuelva al pacto original, a ser bendito en ti para bendecir a todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en cada hombre que ha escuchado esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.